Om Shanti, muchas gracias por esta invitación para poder compartir sobre este librito que escribí hace muchos años, alrededor del año 2002, El regalo de la paz. Un libro que ha sido como una bendición para mí, porque he recibido muchísimas bendiciones y a la vez ha sido una bendición el escribirlo, porque siento que de alguna manera no lo escribí, sino se escribió solo. Fue muy fácil de escribir, fue muy bien aceptado y es un librito que se ha traducido a innumerables idiomas. He ido coleccionando todos los libritos de diferentes idiomas que me han ido regalando y ya no sé cuántos son, pero yo creo que son más de 10 o 15 países diferentes. Todos los países de Europa, Latinoamérica, pero también India, Vietnam, tanto Rusia y otros países que han traducido este libro y que lo han utilizado como un regalo. Es decir, se ha dado como regalo a todas aquellas personas que han venido a retiros, a encuentros, a visitas. Así que ha sido un regalo para el mundo, por eso se llama El regalo de la paz. Y la verdad que me siento, en ese sentido, espiritualmente orgulloso, diríamos, ¿no? De ser el instrumento de haber participado en crear esta pequeña obra, porque es algo sencillo, es fácil de leer y son pensamientos que te ayudan y te inspiran a conseguir esa paz, a conectar con esa paz. Pero tal vez una de las características que tiene este pequeño librito, que es una recopilación de pensamientos en realidad, es un poco la historia de cómo se crea este pequeño libro. Y este libro empieza, yo nunca había escrito ningún libro, ni es mi especialidad escribir, más bien yo soy de hablar o de compartir o de hacer, pero no tanto de escribir, no es mi especialidad. Pero cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿os acordáis? Ya hace años. Un mes después, justo un mes después, yo tenía un vuelo a Estados Unidos, precisamente a Nueva York, en las American Airlines, y ese billete ya lo tenía porque había un programa organizado en ese mes en Estados Unidos, en una casa de retiros allí. Así que imaginaros la tensión que había en el aeropuerto un mes después del atentado, el miedo que había, los controles que habían en el avión, además American Airlines, todo el equipo del avión, de azafatas y azafatos, estaban todos como muy tensos, la gente como preocupada. Y cuando me senté en el avión pensé, vamos a ver, ¿qué puedo hacer yo aquí? Hay esta tensión en el ambiente, hay esta energía de preocupación y tal vez de miedo. Pensé, puedo dejarme contagiar por eso y más o menos gestionarlo, o puedo hacer lo contrario. Puedo decidir crear pensamientos de paz, vibraciones de paz y ayudar a cambiar el ambiente. Y entonces pensé, ¿por qué no? Qué buena idea. ¿Cómo hacerlo? Pues la mejor manera de hacerlo era escribir pensamientos de paz, pensamientos pacíficos, pensamientos basados sobre todo en mis experiencias con la paz. No eran ideas teóricas, eran ideas, reflexiones que yo he tenido, experiencias o percepciones de la vida que me han llevado a la paz, puestas en un papel. Entonces empecé a pensar en todas esas ideas, todos esos pensamientos que resonaban dentro de mí, que me permitían experimentar paz y que me ayudaban a vivir una vida más pacífica. Y ahí empecé a escribir sin ninguna intención, simplemente la intención de crear esas vibraciones en el avión. Y la verdad que lo pasé muy bien. Todo el viaje disfruté de escribir. Esos pensamientos me ayudaron incluso a crear más paz en mi interior. Me sorprendí a mí mismo también, viendo cuántas ideas tenía sobre la paz, cuántas experiencias tenía sobre la paz, cuántos pensamientos había hecho ya míos, ¿no? Y los había integrado en mi vida para ayudarme a entender la paz y experimentar paz. Y a partir de ahí, a la vuelta, decidí hacer lo mismo, porque me gustó el ejercicio. Y durante un tiempo, no mucho, varios meses, cada viaje que tenía, cogía mis apuntes y escribía pensamientos sobre la paz. Esos pensamientos los compartí con algunas personas, les gustaron mucho y de repente me dijeron, ¿por qué no haces un librito de esto? Y me sorprendí porque yo no estaba pensando en escribir un libro, pero bueno, me ayudaron a recopilar esos pensamientos, a ponerlos en un cierto orden. Y lo curioso del caso es que ese librito se hizo primero en inglés
y del inglés se tradujo al español. Porque en Londres, Daddy Yankee en aquel momento le gustó mucho la idea de estos pensamientos, que los leyó, y le gustó mucho la idea de hacer un librito que se llamara El regalo de la paz. Y de hecho ella fue una de las promotoras de ese librito, que regaló innumerables veces, tanto en India cuando estaba ella allí, a los invitados que venían, como en algunos retiros, o en Oxford cuando ella vivía también allí. Y también me sentí muy orgulloso de que ese pequeño librito, esa inspiración divina, yo diría, porque tampoco yo hice un gran esfuerzo, simplemente plasmé las experiencias de mi vida en relación a la paz, pudiera llegar a tantas personas y sobre todo pudiera ser utilizado por Daddy Yankee, a quien aprecio muchísimo y a quien considero para mí ha sido mi mentora, mi coach, mi profesora, y a veces pienso que mi abuela incluso, ¿no? Alguien muy cercano a mí. Daddy Yankee era la directora internacional de Brahma Kumaris en el mundo. Y ese librito, de alguna manera, viene a expresar, como decía antes, la manera en que yo he interpretado la paz, la manera en que yo he entendido, a través del conocimiento espiritual y de mi propia práctica, cómo esos pensamientos que te ayudan a percibir la realidad de una forma distinta, te ayudan a crear paz incluso en momentos difíciles o momentos en los que en otro momento de mi vida hubieran sido momentos de tensión, de preocupación o de tristeza o de cualquier otro tipo de emoción. Y en cambio ahora, gracias a este trabajo interior y gracias al conocimiento espiritual, he sabido transformar esa percepción y entenderla de una forma distinta. Cuando yo empecé a meditar, tenía en ese momento 25 años y mi vida no era una vida equilibrada. Mi vida no era una vida... Era una vida externamente exitosa. Tenía muchos amigos, viajaba, tenía un trabajo relativamente bueno que me permitía tener tiempo libre, vivía en un pueblo en la costa, en el norte de España. Aparentemente todo parecía como exitoso, pero yo internamente no me sentía bien. Internamente me encontraba como vacío, como triste incluso, y a veces con una sensación de frustración y incluso de enfado, porque estaba haciendo muchas cosas que me decían que era lo que me daba felicidad, y yo no la entendía, yo no la conseguía, Pero quizás sobre todo lo que menos me gustaba era que mi mente iba muy rápido. Pensaba mucho, estaba muy inquieto, siempre una ansiedad interior que me era difícil de controlar. Y por eso tenía que hacer muchas acciones y moverme mucho y quemar la energía que estaba dentro de mí. Y cuando empecé a meditar, empecé a darme cuenta de lo bien que me sentaba la meditación, aunque no sabía muy bien cómo hacerlo al principio. También aprendí Tai Chi, me ayudó muchísimo. Pero fue 2 años después, cuando ya tenía 27 años, que llegué al primer centro de Brahma Kumaris, invitado por una persona que me conocía. Y después de conocer a las personas que coordinaban el centro y tener unas conversaciones muy agradables, me invitaron a meditar en la sala de meditación. Como yo ya meditaba, dije que sí. Dice, bueno, siéntate un momentito y meditamos un momento. Pusieron un poquito de música, me senté en aquella sala junto con otra persona y, para mi sorpresa, experimenté una profunda sensación de paz. Es como, yo siempre lo digo, ¿no? Como si fuera una cascada de paz, como una ducha de paz. Algo impresionante, nunca había sentido algo así. Mi mente se calmó. Los pensamientos prácticamente casi no habían. Estaban muy relajados, muy calmados. Y a la vez era consciente, no me había dormido, sino estaba muy despierto y muy consciente de esa experiencia. Fueron 5 minutos. A los 5 minutos yo le dije a la persona que se había sentado conmigo a mi lado, ¿qué es esto? Y claro, la persona esta no sabía nada. Dice, no sé, ¿a qué te refieres? Que he tenido una experiencia de una profunda paz. Y dice, bueno, pues si quieres puedes aprender más haciendo el curso. Y entonces dije, ¿cuándo es el curso? Dice, la semana que viene. No. Yo era un poco ansioso en aquella época, o sea, impetuoso, tenía siempre ganas de todo ya. Así que le dije, no puede ser ya, mañana. Y bueno, dice, bueno, yo trabajo, podría ser a las 7 de la mañana si te va bien, es el único momento que puedo hacer el curso y después irme a trabajar. Pues sí. Y así empecé a las 7 de la mañana y empecé a tener unas experiencias muy curiosas, ¿no? De esa profunda paz y sobre todo de calma en mi mente, cosa que nunca había tenido. Y llegó un momento en que aprecié tanto esa experiencia, me fue tan valiosa y consideré que era un regalo
de Dios y de la vida, porque sí que hice esfuerzos, es verdad que practiqué diferentes disciplinas, y tai chi, y meditación y yoga, pero en esa ocasión lo sentí como un regalo, porque yo no había hecho un esfuerzo especial. Y sentí tanto valor por esa sensación de paz interna, por esa experiencia de calma en la mente. Eso me pareció extraordinario, algo que no había experimentado nunca en mi vida. Que tomé una decisión interna y decidí no perder esa paz por nada. No importa lo que ocurriera afuera, no importa las circunstancias, no importa cómo fueran las personas, no quería perder ese tesoro que había descubierto de esa paz interior. Y ese pensamiento con determinación, esa decisión interna que tomé en ese momento, me ha ayudado muchísimo a lo largo de todos los años a mantener esa paz en mi interior. Y es verdad que no siempre lo he conseguido. Es verdad que ha habido circunstancias que me han sacado de esa paz o personas que me han sacado de esa paz, pero al tener ese pensamiento ahí en el inconsciente bien grabado, esa intención bien inculcada, me ayudaban a rápidamente, lo antes posible, con rapidez, con intención, con ganas, salir de esa situación que me había robado hasta cierto nivel la paz y volver a posicionarme en esa experiencia. Y al guardar esa experiencia en mi mente, está como muy presente, es decir, puedo recuperarla. Y es verdad que no puedo estar todo el tiempo en ese estado de paz, porque hay que trabajar, hay que moverse, a veces hay que estar más activo, a veces hay cosas que todavía generan como un cierto nivel de inquietud, ¿no? Porque son retos que aparecen en la vida. Pero sí puedo decir que puedo ya llegar a ese estado, puedo buscarlo, puedo encontrarlo, sé cómo es, puedo recordarlo, puedo activarlo. Y también me he dado cuenta de que ese estado no solo se consigue con la meditación, sino con algunos pensamientos que me ayudan a entender las circunstancias de forma distinta, que me ayudan a percibir la realidad de forma distinta, que me ayudan a leer la vida de otra manera. Y esa nueva lectura, esos nuevos pensamientos generan una nueva experiencia. Para mí, los pensamientos es una experiencia muy real. Los pensamientos crean experiencias. Y esas experiencias diríamos, la experiencia, por decirlo de alguna manera, que tengo en mi vida. O sea, la experiencia vital que yo tengo viene determinada por las historias que yo me cuento en mi mente, que son pensamientos que voy creando. Cuando soy capaz de interpretar circunstancias que antes interpretaba como amenazas, como miedos, como preocupaciones, como ataques, y las sé interpretar de una forma distinta y sé contarme una historia distinta y sé entenderlo de una forma distinta, eso hace que la experiencia que yo tenga de la vida, de las circunstancias, también sea distinta. Por ejemplo, un pensamiento que me ha ayudado muchísimo y que está reflejado en alguno de los pensamientos del librito, ¿no? Es que cada persona, cada ser humano es un actor en este gran teatro de la vida. Y cada actor tiene su papel. Y yo no puedo interferir en el papel de nadie, ni siquiera queriendo. Puedo inspirarle, puedo decirle algo, puedo aconsejarle, pero ya depende después del actor si hace caso de ese consejo, si se deja influir o no. Pero la historia y el guión que tiene ese actor es independiente e individual, lo mismo que el mío. Parece algo sencillo o básico, pero cuando empiezas a entender eso, empecé a entender que mi hija, tengo una hija y dos nietos en este momento, que mi hija era un actor que tenía su propio papel, que tenía su propio guión, que tenía su propia experiencia, que tenía pues su fortuna y su desfortuna, las cosas que le iban a salir bien, las cosas que le iban a salir mal, sus alegrías y sus tristezas, y que yo podía acompañarla, podía inspirarla, podía tener conversaciones con ella, que es la única forma que yo entiendo ahora de influencia cuando nos relacionamos y conversamos juntos, pero no podía hacer otra cosa. Eso me ayudó mucho a entender el verdadero significado, por ejemplo, de desapego. Que el verdadero desapego, finalmente te das cuenta y descubres que es amor. Y cuando eres capaz de crear esa energía de amor gracias a estar desapegado, gracias a entender que cada actor es independiente y tiene su guión, estás más en paz contigo mismo. Porque entiendes que pase lo que pase, ese es el guión. Y ahí es donde yo puedo actuar. Sí, claro, puedo ayudar si hace falta, puedo decir algo si es necesario, puedo ir y acompañar a esa persona, en este caso a mi hija o quien haga falta. Pero entiendo que cada persona tiene su guión. Entiendo que cada persona es individual.
y que lo único que puedo hacer yo es transmitirle esa energía positiva, ese amor, esa aceptación, esa comprensión de que esa persona es así y aceptarla plenamente. Y eso me da una sensación profunda de paz en mis relaciones, en el entorno. Y como este otro pensamiento, ¿no? El que he practicado miles de veces, y no exagero, miles de veces en la meditación, son pensamientos como muy básicos aparentemente, pero muy poderosos. Y uno de ellos es muy sencillo. Soy un ser de paz, me siento en paz. Mi mundo en este momento está en paz. Fijaros qué pensamiento. Mi mundo en este momento está en paz. Me siento en paz. Estoy en paz conmigo mismo. Y uno puede decir, no, pero yo no estoy en paz, tengo estrés. Sí, pero los pensamientos son semillas. Esas semillas generan experiencias. Durante mucho tiempo nos hemos estado diciendo, estoy estresado, estoy angustiado, estoy mal, no me gusta, esto no me cuadra, esta persona no es así. Y hemos creado esa tensión interna. Por lo tanto, ahora si entendemos que los pensamientos son semillas, ¿por qué no empezar a plantar semillas de paz? Semillas diferentes a las que he plantado durante mucho tiempo en mi vida y ver cómo esas semillas empiezan a dar fruto. Entonces me he repetido muchas veces porque yo no era un ser de paz, pero puedo deciros que cada día me siento más un ser de paz, cada día siento más que mi mundo realmente está en paz, que hay muy pocas cosas que alteran esa paz y si la alteran muy temporalmente. Recuerdo una situación en la que tuve un accidente de moto y me quedé en la calle tumbado, el casco estaba afuera, no veía nada, veía estrellitas, un coche me había atropellado, me rompí la muñeca de hecho, y en ese momento estaba en la calle tumbado, con dolor en la muñeca, y pensé, ¿qué puedo hacer? Digo, no veo nada, no sé nada, no entiendo nada de lo que está pasando porque estoy medio mareado, pues lo único que puedo hacer es pensar pensamientos de paz. Y en ese momento me puse como a meditar, ahí tumbado en la calle, ¿no? En la acera. Soy un ser de paz, estoy en paz, mi mundo está en paz. Y lo curioso es que todo funcionó tan bien. La gente me ayudó, me llevaron al hospital, recogieron la moto, me trajeron la cartera. Todo estaba en su sitio, todo se arregló. Me trataron tan bien en el hospital. Fue una historia muy bonita. Pero lo que más me gustó es que en el momento que tuve el accidente, en lugar de asustarme, de preocuparme, de pensar qué pasa con la moto, dónde está mi dinero y mi cartera, todo ha salido volando, quién me puede ayudar, quién llama a la ambulancia, no. En ese momento conecté de nuevo con esos pensamientos y esos pensamientos me ayudaron a centrar mi energía, a mantener como mi estabilidad y mi paz. Entonces ahí me di cuenta que la práctica constante de esos pensamientos como semillas, cuando realmente llega una situación que necesitas utilizarlos para tener esa experiencia incluso en un entorno difícil, retador o complicado o complejo, eres capaz de hacerlo y de traer esa experiencia incluso en ese entorno que es diferente a lo normal, ¿no? Así que este librito es un libro de recopilación de estos pensamientos, estas ideas que me ayudaron a mí a crear paz en diferentes entornos, en las relaciones, con respecto a los valores, con respecto a la vida. Y al final hay pequeños ejercicios como este que os acabo de describir, estos 4 pensamientos. Entonces te invito simplemente a que cuando puedas pares un momento y simplemente te repitas, respires profundamente y te repitas, soy un ser de paz, estoy en paz, mi mundo está en paz. Y este es el que más me gusta casi. Mi mundo ahora, en este momento, está en paz. Elijo estar en paz. Pruébalo. Pruébalo y te sorprenderás de los efectos que tiene. Este librito es para poderlo leer todo seguido, para coger cada pensamiento y reflexionar sobre él, para utilizarlos en meditación, o como hay muchas personas que me dicen que lo tienen en su mesita de noche y antes de dormir cogen un pensamiento y lo leen y con ese pensamiento se relajan, se duermen y les ayuda a conectar con la paz. Te invito a que lo leas, lo descubras, reflexiones y disfrutes de él y lo utilices como un regalo de la vida, como un regalo de paz para que mejore el bienestar de tu vida y que la paz se haga como estable en tu vida. Muchas gracias y hasta pronto.